NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos amigos y amigas, nuevamente juntos en La voz del pastor. Continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el sacramento del bautismo. Como recordarán, estamos introduciéndonos cada vez más en este sacramento tan bello que nos regala la Iglesia y a través del cual, como decíamos en nuestro encuentro anterior, se realiza en nosotros una serie de efectos que quisiera ahora sintetizar antes de dar un paso adelante. La gracia del bautismo titula el catecismo a esta parte que, repito, vimos la semana anterior y que ahora vamos a repasar, números 1262 en adelante. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? ¿Qué es lo que la gracia del bautismo realiza en nosotros? Nos dice el catecismo. Lo primero, tenemos que recordar que el sacramento del bautismo, como todos los sacramentos, son una acción de Dios y al mismo tiempo una acción de la Iglesia, es decir, Dios que actúa a través de su Iglesia. Y el sacramento del bautismo consiste en qué? En que justamente por el poder de Dios y por medio de los signos sacramentales, nosotros somos introducidos, hechos partícipes de la muerte de Cristo. Participamos sacramentalmente, no físicamente, sino sacramentalmente, en la muerte de Cristo. Pero participamos también, en consecuencia, de su resurrección. Esto es, digamos, la esencia del sacramento del bautismo. Somos introducidos con Cristo en su muerte para que muera en las aguas del bautismo el hombre viejo y surge un hombre nuevo que la figura de este hombre nuevo es Jesucristo, el primero de una nueva creación, y detrás de él entonces venimos los cristianos. Los efectos fundamentales de esta acción o de este sacramento entonces son, el primero, decíamos el otro día, el primero es que se extirpa en nosotros el pecado original, un pecado que no hemos cometido nosotros, pero que hemos heredado de nuestros padres, en virtud de lo que se llama la solidaridad de todo el género humano. Todos los hombres somos solidarios. Dios ha querido hacerlo de esta manera, que todos los hombres seamos solidarios, ¿para qué? Para que también cuando su Hijo, el Verbo, la segunda persona, se encarnara, es decir, cuando Jesús de Nazaret viniera a este mundo, como hombre, también podamos ser nosotros solidarios de todos los méritos de su pasión, de su vida en general, de su pasión, de su muerte y resurrección. Entonces, es en función de esta solidaridad a favor nuestro que Dios ha dispuesto la solidaridad entre todo el género humano para que, repito, su Hijo, al hacerse hombre, todos sus méritos se nos puedan aplicar a nosotros también en forma solidaria. Y el primer efecto del bautismo entonces es que se nos perdona y se nos extirpa de lo profundo del ser ese pecado original, pero también, si ya el bautismo no ha sido recibido de pequeño, sino se recibe siendo uno ya grandecito o adulto, entonces no solamente se nos perdona y se nos extirpa el pecado original, sino todos los pecados cometidos hasta el momento que hemos recibido el bautismo. Esto es el primer efecto, entonces, el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente se nos perdonan los pecados, sino que también se introduce en nosotros la vida divina, es decir, a través del sacramento del bautismo, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por obra del Espíritu mismo, del Espíritu Santo, viene la Trinidad a habitar en nosotros, viene a habitar en nosotros. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Es decir, ya se nos introduce la vida divina como una semilla, digamos así, que se introduce en lo profundo de nuestro ser, y esa vida divina está llamada a ir creciendo junto con nosotros, de modo tal que llegue el día en que con el apóstol San Pablo podamos decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, es decir,
en este cuerpo, en esta persona que soy yo, habita la Santísima Trinidad. Y esa Santísima Trinidad poquito a poquito va, digamos así, tomando posesión de mí y también poquito a poquito me va divinizando, me va haciendo partícipe de su propia vida divina. Somos pues incorporados por el bautismo a Cristo. Somos incorporados a Cristo como miembros de su cuerpo, que es la iglesia de la cual hablaremos dentro de un momento. Somos incorporados a Cristo y a través de Cristo somos también insertados en el seno de la Trinidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres personas distintas, viven en una comunión tal que siendo tres personas distintas son un solo Dios verdadero. Y nosotros somos insertados, incorporados en esta vida trinitaria, en esta corriente de amor que hay en la Trinidad. La Trinidad entonces viene a habitar en nosotros, pero al mismo tiempo nos introduce a nosotros para que habitemos en ellos, habitemos en su seno. Este es el segundo aspecto entonces, el segundo efecto del sacramento del bautismo. Por un lado, perdón de los pecados, por otro lado, instauración en nosotros de la vida divina. Ahora, junto con esto, o como consecuencia de esta instauración en nosotros, de nosotros en la vida divina, se empieza a dar una serie de cambios en lo profundo de nuestro ser, de los cuales ya hablamos en nuestro encuentro anterior, y el Catecismo nos lo resume en el número 1265. Fíjense ustedes lo que nos dice el Catecismo: el bautizado es una nueva criatura. Dirá San Pablo: pasó lo viejo y todo es nuevo. Y esta nueva criatura es hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina, como acabamos de decir, miembro de Cristo y en consecuencia coheredero con Él de todos los bienes, pasa a ser también un templo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestro cuerpo, como en un templo. Y de esta manera, actuando Dios en nosotros, nos dice el número 1266 del Catecismo, esta misma Santísima Trinidad, o sea, Dios, realiza en nosotros una serie de, digamos, nos da una serie de dones, o lo que se llama la gracia, concretamente la gracia justificante o la gracia santificante. ¿Cuáles son sus efectos? Lo primero, nos dice el Catecismo, nos hace capaces de creer en Dios, es decir, nos da las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe que nos lleva a esperar en Dios, a creer en Dios, perdón, nos lleva a creer en Dios, no solamente en su existencia, porque también el demonio cree que Dios existe porque lo conoce. No solamente creer en Dios significa fiarme de Él, significa creer que ciertamente lo que Dios nos ha revelado ya desde el Antiguo Testamento y también en su Hijo Jesucristo, este es el camino para la salvación. La fe, la esperanza, que es otra virtud teologal, que nos lleva a esperar confiadamente en el amor de Dios para nuestra santificación ya en este mundo, pero también y sobre todo para nuestra salvación eterna. Y la tercera virtud teologal, la caridad, el amor, que no pasa nunca, dirá San Pablo, el amor que es el mismo Espíritu Santo que lo infunde en nosotros y que hace posible que caminemos en este mundo movidos por el amor de Dios y transmitiendo también ese amor a todas las personas que nos rodean. Pero junto con estas virtudes teologales, el Espíritu Santo también nos concede una serie de dones, y entre ellos esta capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no somos producto de la casualidad, no somos producto de la casualidad. No somos producto tampoco de una materia eterna que ha ido evolucionando y que en un momento determinado ha tomado la forma del ser humano. No. Nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados por el amor de Dios. Dios nos ha creado por amor y nos ha creado para algo. No, Dios no crea al hombre y dice, bueno, vamos a crear, luego veremos que cada uno se organice como quiera, a ver qué hace con su vida. No. Ni siquiera Dios dice, bueno, vamos a crear y luego ya vemos qué hacemos con tal persona. No. Dios cuando nos crea para algo. Fíjense qué importante.
Tú has sido creado para algo, para algo, para algo. Y nosotros como cristianos, sobre todo, hemos sido creados por Dios para una misión en este mundo. Nuestra vida es misión. Y entonces, por la gracia del Espíritu Santo, los cristianos vamos descubriendo en nuestra vida, eso se llama el discernimiento, vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios para mí, en mi vida concreta. Y no solamente una voluntad general, sino poquito a poquito vamos también en este diálogo con Dios, movidos por el Espíritu Santo, vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios para mí en cada instante de mi vida, en cada época y poquito a poquito en cada día. ¿Qué quiere Dios que haga hoy? ¿Qué quiere Dios que me proyecte, digamos así, para el próximo año? ¿Qué planes tiene Dios para mí, para mi familia, etcétera? ¿Ven? Entonces, esto es, y el Espíritu Santo nos va guiando con unas iniciativas que se llaman mociones. El Espíritu Santo nos va guiando, nos va indicando el camino y al mismo tiempo nos va dando la fortaleza para seguirlo. Ese es otro de los efectos del bautismo en nosotros. Y finalmente también, como nos dice el Catecismo, entonces también el Espíritu Santo nos va capacitando para ir creciendo en las virtudes morales, es decir, para que no solamente, digamos, el Espíritu Santo va venciendo el pecado en nosotros, nos va fortaleciendo para no pecar, sino que nos va fortaleciendo también para hacer el bien. Esto era más o menos, digamos así, los principales efectos del bautismo que ya habíamos visto en nuestro encuentro anterior y que he querido resumir para que nos queden bien claros, veamos la grandeza, ¿no es cierto?, de nuestro bautismo, pero no son los únicos efectos, hay más de los cuales hablaremos después de una breve pausa. Les decía entonces que tenemos otros efectos del bautismo. Y un segundo, digamos, gran efecto del bautismo, ¿saben cuál es? Muy importante, nuestra incorporación a la iglesia. Vamos a tomar nuestro catecismo en el número 1267 y ahí continuaremos con los siguientes que nos van hablando de este segundo aspecto tan importante del bautismo, porque somos incorporados, digamos, a la vida trinitaria, la Trinidad entre nosotros, pero además somos incorporados a la iglesia. Y la iglesia no es una institución humana, meramente humana, no. La iglesia es una institución divina. Dios mismo ha fundado a la iglesia. Tiene un componente humano, que somos nosotros, sus miembros, pero tiene también y sobre todo un componente divino, es como el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y esta iglesia, que ya en otros momentos les he dicho, que solamente se puede concebir con Cristo como cabeza. Es lo que San Agustín llamaba el Christus totus, o el Cristo completo, el Cristo total, que es Jesucristo la cabeza y la iglesia, nosotros, su cuerpo o sus miembros. El número 1267 entonces nos dice que el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido concebida por Dios como un cuerpo, como un cuerpo. El Concilio Vaticano II, en su documento que se llama Lumen Gentium, el número 8, nos lo explica con bastante claridad. Nos dice que así como la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, para poder realizar la salvación de los hombres, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María, tomó un cuerpo del seno de la Virgen María, así también, desde el momento en que esta segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, vuelve al cielo para poder continuar con su misión en este mundo, se ha hecho de otro cuerpo, para poder continuar. Y así como el Verbo habitado en la persona, en la personalidad, digamos, de Jesús de Nazaret, en un cuerpo concreto de carne y hueso, también ese Verbo sigue habitando en este otro cuerpo que es la iglesia. El número 1267 entonces nos lo dice así: el bautismo hace de nosotros, repito, miembros del cuerpo de Cristo y en consecuencia somos miembros unos de otros. Somos miembros unos de otros. San Pablo lo explica muy bien en varias de sus cartas, así como el cuerpo humano tiene distintos miembros y todos los miembros son importantes y están unidos entre sí, ¿no? Y entonces lo que le pasa a mi mano repercute en todo mi ser.
no es solamente un tema ajeno de la mano y ya está, no, repercute en todo mi ser. Pues lo mismo, lo que le pasa a uno de los miembros de la iglesia, repercute en todos los demás miembros y repercute en toda la iglesia en su conjunto. Ahora fíjense lo que nos dice entonces, el catecismo. Por el bautismo somos entonces incorporados a la iglesia, pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo y en consecuencia, en cierto sentido, miembros unos de otros. Estamos unidos también entre nosotros. Y así como en el cuerpo humano, lo que une a los distintos miembros son los tendones, digamos así, los cartílagos, los tendones, también los miembros del cuerpo de Cristo estamos unidos. ¿Unidos por quién? ¿Quién es el que nos une y hace de una multitud de personas una unidad en el cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo, que es el mismo vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, es el mismo vínculo de unidad de los cristianos entre nosotros y de todos nosotros con Dios. Así pues, nos sigue diciendo el catecismo, esta iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, entonces está compuesto por gente de toda raza, lengua, pueblo, nación, sexos, etcétera, y todos somos uno en Cristo Jesús. Y como otra consecuencia de nuestro bautismo y de nuestra incorporación a la iglesia, el número 1268 nos recuerda esto, que es tan bonito y que hay que saber entenderlo bien. La iglesia no solamente es un cuerpo, la iglesia es también un templo. Y cuando digo un templo, no me refiero al templo edificado por piedras, por materiales de construcción, sino este templo que somos cada uno de nosotros los cristianos y que lo conformamos también todos juntos. El templo es el lugar donde Dios habita, fíjense ustedes. Y este número 1268 nos recuerda estas palabras del apóstol San Pedro en su primera carta. Los bautizados vienen a ser piedras vivas. Somos piedras vivas de un edificio espiritual, de un edificio espiritual. Un edificio que se extiende por toda la tierra y que está edificado en base a piedras vivas que somos nosotros los cristianos, que al mismo tiempo, nos lo recuerda el catecismo, somos partícipes de la triple misión de Cristo, la triple función de Cristo, sacerdotal, profética y real. De esto hemos hablado ya en otras ocasiones. Los cristianos participamos del sacerdocio de Cristo, todos, no solamente los padrecitos, los curitas, los sacerdotes y los obispos, no, también ustedes los laicos, también ustedes participan del sacerdocio de Cristo. ¿Y cómo participamos del sacerdocio de Cristo? Participamos como Cristo llevó su sacerdocio y lo sigue llevando, ofreciéndose Él a Dios Padre. Se ofrece Jesucristo a su Padre. Entonces también nosotros los cristianos participamos en el sacerdocio de Cristo, ofreciendo, dice San Pablo, nuestros cuerpos como hostias vivas, santas, inmaculadas a Dios. Nos ofrecemos a Dios. He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, aquí está toda mi libertad, la pongo en tus manos para que tú hagas conmigo lo que tú deseas. Sacerdocio. Luego también participamos en el munus profético de Cristo, es decir, ese es un don a través del cual, decíamos, el Espíritu Santo nos da un discernimiento, una posición y una palabra y una disposición profética que nos permite interpretar los signos de la historia y en consecuencia nos permite avisorar el futuro, no en el sentido de que seamos brujos, magos, no es eso, sino que ponemos una palabra profética porque a través de los signos de los tiempos sabemos discernir lo que está sucediendo hoy día y aquello que puede suceder en el futuro inmediato. Vamos viendo las consecuencias, entonces, en virtud del discernimiento. Y también decíamos, participamos en el munus real de Cristo, en la realeza de Cristo. Él es Rey, Cristo Rey del universo. Celebramos siempre el último domingo del tiempo ordinario esta solemnidad. Y nosotros también participamos en su realeza, en su señorío, fundamentalmente, gobernando, siendo señores, dominus, de nosotros mismos, no dejándonos llevar por las pasiones del hombre de la carne, sino nosotros guiando, gobernando
nuestro propio ser y nuestro cuerpo con la gracia del Espíritu Santo. Y de esa manera, fíjense que como el bautismo, al incorporarnos a la iglesia, nos hace partícipes de esto que dice el apóstol San Pedro y que también nos lo resume el número 1268 del Catecismo. Dice, hablando de nosotros los cristianos, son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, hermano, nación santa. Tú y yo somos miembros de un pueblo que es santo, porque es santificado por el Espíritu Santo. Pueblo adquirido, ¿para qué? Y lo explica bien San Pedro, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. He aquí nuestra principal misión, anunciar las alabanzas, hacer presente ante todas las naciones, ante toda la gente que nos rodea, la grandeza, la bondad, la magnanimidad de este Dios que nos ha arrancado del poder de las tinieblas, del dominio del pecado, que nos destruye, que nos impide ser felices, y Dios nos ha arrancado y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, donde experimentamos día a día su amor, su misericordia, su compasión y también su fortaleza, la gracia para vivir santamente. Y entonces, fíjense qué bonito, el número 1269 del Catecismo nos recuerda esto. Entonces, si nosotros hemos sido rescatados por Cristo, rescatados de la muerte eterna, del dominio del pecado, de la esclavitud, y Él nos ha hecho libres, y entonces, fíjense qué cosa tan bella ese Catecismo, citando a San Pablo, ustedes San Pablo, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos ha rescatado. Jesús ha pagado por ti, ha pagado por usted, ha pagado por cada uno de nosotros. Jesús ha pagado un precio. ¿Qué precio ha pagado Jesús por ti? El precio de su sangre, su propia vida. Ha dado un precio infinito. Y en consecuencia, dice San Pablo, qué lindo dice así San Pablo, dice, entonces nosotros ya no, Jesucristo, dice San Pablo, ha muerto y ha resucitado para nosotros, para que nosotros, resucitando con Cristo por medio del bautismo, ya no vivamos para nosotros mismos, de un modo egoísta, centrados en nosotros mismos, exigiendo que todos nos sirvan, que todos piensen como nosotros, ofreciéndonos todo a nosotros mismos. No, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Y esto es, queridos hermanos, la esencia de la vida del cristiano. Hechos hijos de Dios por el bautismo, llenos de su Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fíjense, cosa tan bella. Algunas veces da miedo esto, ¿no? Da miedo. Nadie quiere dejar de pertenecerse a sí mismo, nos asusta, porque tantas veces no conocemos tanto a Dios, pero a la medida que lo vamos conociendo, vamos experimentando que no hay nada mejor que estar en sus manos, fíjense. Entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que por nosotros murió y resucitó. Tenemos un dueño, alguien que nos ha comprado con su sangre, y entonces nosotros nos ponemos en sus manos. Y así, puestos en sus manos, Él es el que va llevando a cabo la obra que ha empezado con nosotros a través del bautismo. Él la va llevando a cabo hasta nuestra plena divinización. Una divinización que comienza en este mundo y que termina cuando nos toca partir de este mundo para llegar con Él a la plenitud del cielo. Por eso, hermanitos, hermanitas, yo quiero invitarlos a no tener miedo. No tener miedo de dejar que el Espíritu Santo invada por completo su vida. No tener miedo a dejar que Dios se haga cargo de nuestra vida. No tener miedo de soltar, digamos así, soltar las riendas de nuestra historia y ponerlas en manos del Señor. Y pidámosle que nos llene de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir haciendo su santa voluntad. Podamos vivir siguiendo esas huellas que Cristo nos ha dejado, porque son las huellas que nos dirigirán, que nos conducirán hacia la plenitud del cielo. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.